15 de marzo de 1987. Mónaco. Esa noche, el Principado brillaba con la luz fría y perfecta, propia de lugares donde el dinero ha existido durante tanto tiempo que ya parece parte del paisaje. Los Rolls Royce se alineaban frente a la entrada principal del Casino Montecarlo como siempre lo habían hecho. Los porteros abrían las puertas con esa reverencia discreta, reservada para quienes nunca necesitan presentarse. En el interior, los candelabros de cristal derramaban su luz sobre las mesas de ruleta tapizadas en terciopelo rojo, sobre los crupieres de rostro impasible, hombres de smoking y mujeres de joyas antiguas. Movían sus fichas con la indiferencia elegante de quien ha perdido y ganado fortunas tantas veces. Era una noche como cualquier otra en el casino más famoso del mundo. Nadie sabía que entre los cientos de personas había un hombre construyendo el robo más silencioso y perfecto. Para entender cómo le arrebató $6.500.000 al Montecarlo, debemos empezar desde el principio. Debemos empezar por conocer a Philippe Renaud. Philippe Renaud había nacido en Lyon, Francia, en 1951, en una familia donde el orden y la apariencia eran importantes. Su padre era notario, un hombre de trajes grises y frases cortas que creía que la reputación era el único capital. Su madre era pianista, una mujer de dedos largos y mirada distante que tocaba a Chopin los domingos por la mañana. Philippe no tocó el piano, pero aprendió algo infinitamente más útil. Aprendió a leer a las personas. Desde niño, tenía esa habilidad extraña de detectar lo que alguien quería esconder, de identificar el momento exacto. Sabía cuándo alguien mentía, sabía cuándo alguien actuaba, y sabía que casi todo el mundo actúa casi todo el tiempo. Esa habilidad lo llevó a estudiar Derecho en la Universidad de París, donde se graduó con honores en 1975. Comenzó a construir una red de contactos que se convertiría en la columna vertebral de un bufete poderoso. Sus clientes no eran los que aparecían en los periódicos. Eran los que movían los hilos detrás de ellos, empresarios con fortunas heredadas, políticos que necesitaban acuerdos fuera del registro oficial, herederos de imperios industriales que requerían estructuras legales para proteger su patrimonio. Philippe Renaud era el hombre que construía esas estructuras, sabía cómo esconder lo que no debía ser visto. Durante más de una década, Philippe fue exactamente lo que aparentaba ser: impecable, irreprochable. Pero había algo que corría por debajo de toda esa perfección como una corriente subterránea que nadie más podía ver. Desde los 20 años, Philippe Renaud tenía una relación con los casinos que no era una adicción vulgar. Amaba el juego como sistema, como un conjunto de reglas con espacios entre ellas, como una arquitectura de probabilidades que podía ser estudiada, comprendida y eventualmente doblegada. Para él, sentarse a una mesa de baccarat no era muy diferente a sentarse frente a un juez. En ambos casos se trataba de encontrar la grieta, y en 1986, después de una noche particularmente larga en el Casino de París, Philippe encontró la grieta. No fue un momento de iluminación repentina. Fue el resultado de años de observación silenciosa, de conversaciones estratégicas en los bares privados de los casinos europeos, de preguntas desinteresadas. Philippe había comenzado a visitar el Casino Montecarlo con regularidad desde 1984, siempre como cliente de alto perfil, con reserva en el Hotel de París, con la corbata y la historia correctas. Fue construyendo relaciones genuinas con los directores de sala, con los jefes del departamento de crédito VIP, no relaciones de amistad, sino algo más valioso, relaciones de familiaridad. El tipo de relaciones donde nadie hace demasiadas preguntas porque ya se conoce suficiente. Fue en el contexto de esa familiaridad donde Philippe aprendió cómo funcionaba el sistema interno de crédito. El Montecarlo operaba con un sistema de líneas de crédito para sus clientes VIP, un mecanismo que permitía a los jugadores de alto nivel apostar con crédito preaprobado sin necesidad de efectivo. Era un sistema diseñado para la comodidad de los clientes más valiosos, para que el dinero fluyera sin interrupciones. Y ese sistema, Philippe lo descubrió, tenía una vulnerabilidad estructural. El problema era la ventana de reconciliación. El casino manejaba las cuentas de crédito VIP con un sistema en parte digital y en parte manual.
Los supervisores de sala tenían autoridad para aprobar ampliaciones de crédito en tiempo real. Las aprobaciones se registraban, pero la reconciliación completa no ocurría de forma inmediata. Los reportes se consolidaban cada 3 días. 3 días durante los cuales una transacción podía existir en un estado de ambigüedad administrativa. Perfectamente explotable si se sabía qué tipo de transacciones crear y en qué secuencia ejecutarlas. Para Philippe Renaud, abogado que llevaba 15 años viviendo en los espacios entre las reglas, 3 días era una eternidad. La construcción del plan fue meticulosa y tomó casi un año completo. Philippe no era el tipo de persona que improvisaba. Cada elemento fue diseñado con cuidadosa atención. El primer paso fue crear una segunda identidad que no fuera una falsificación, sino una construcción social y legal completa. Obtuvo documentación a nombre de Henri Moreau, empresario belga del sector inmobiliario con residencia en Bruselas. No era una identidad improvisada. Tenía historial bancario, referencias comerciales, una presencia verificable. Bajo el nombre de Henri Moreau, Philippe abrió cuentas en 2 bancos privados de Ginebra y una tercera en Zúrich. Constituyó una pequeña sociedad en Liechtenstein con beneficiario anónimo. Y durante los meses siguientes construyó el historial de Moreau como jugador de alto nivel, haciendo exactamente lo que haría cualquier cliente legítimo, visitando el casino, apostando cantidades importantes. La primera visita de Henri Moreau al Casino Montecarlo ocurrió en enero de 1987. Se registró en una suite del Hotel de París. Cenó en el restaurante Louis XV. Esa noche apostó $75.000 en las mesas privadas, perdiendo exactamente la mitad. Era el comportamiento perfecto, no demasiado exitoso como para despertar envidia ni demasiado perdedor. Solo un hombre rico que disfrutaba del juego de la manera en que los hombres ricos disfrutan de las cosas. Moreau volvió en marzo, en mayo, en agosto de ese mismo año. Cada visita seguía el mismo patrón calibrado. Cada vez construía un poco más de la relación con el personal del casino. Para finales de 1987, Henri Moreau tenía una línea de crédito aprobada por $300.000. Era conocido por nombre en el departamento VAPE. Había costado $120.000 en pérdidas reales. Para Philippe era una inversión. La primera cuota de un préstamo que iba a devolver con intereses descomunales. La mecánica operativa del fraude era elegante en su complejidad y en su simplicidad simultánea. Philippe, operando como Moreau, llegaba al casino los viernes o sábados por la noche, cuando la afluencia era máxima y los supervisores más ocupados gestionando la energía general de la sala. Al inicio de la sesión, solicitaba una ampliación de su línea de crédito, algo que el supervisor de turno, familiarizado con Moreau, aprobaba sin mayor trámite y registraba manualmente. Luego comenzaba la secuencia de transacciones diseñadas para ser confusas, sin parecer sospechosas. Apostaba en varias mesas, simultáneamente usando el crédito aprobado. Retiraba fichas en efectivo de algunas. Luego las convertía en crédito en otras mesas. Solicitaba transferencias parciales a su cuenta en Ginebra. Argumentaba que quería asegurar ganancias ya realizadas, una práctica que el casino permitía a sus clientes de mayor nivel. El truco central era que esas transferencias se registraban como liquidaciones parciales de deuda de crédito. Pero la forma en que se estructuraban las transacciones dejaba un saldo pendiente, interpretado como del siguiente ciclo. Era como un contrato con cláusulas de pago que se referenciaban circularmente. Todo registrado, pero la deuda nunca se cerraba. El primer año, Philippe extrajo aproximadamente $800.000. Fue deliberadamente conservador. Nunca tomaba demasiado en una sola noche, ni repetía el mismo patrón exacto. Variaba a los supervisores. Alternaba períodos de actividad intensa con pausas donde no aparecía como Moreau durante meses. En esos períodos, visitaba el casino como Philippe Renaud, su identidad real, apostando normalmente. Mantenía su presencia legítima y recogía información sobre cambios en los procedimientos internos. En 1988 amplió la operación. Las transferencias a Ginebra aumentaron en frecuencia y monto. Abrió una cuenta adicional en Luxemburgo a nombre de la Sociedad de Liechtenstein. El dinero del Montecarlo era fragmentado y redirigido a través de múltiples capas financieras. Se consolidaba en inversiones de renta fija
y compra discreta de propiedades en Provenza y Costa Azul. Todas a nombre de estructuras corporativas sin conexión visible con ninguna persona física. Philippe construía con el dinero del casino la arquitectura financiera que había diseñado para sus clientes. Conocía cada detalle, cada ventaja, cada punto ciego de ese sistema, porque él lo había diseñado. Lo que hacía el fraude invisible no era solo la sofisticación técnica, era algo más profundo. Philippe había aprendido de años de práctica legal cómo funcionan las instituciones poderosas. Los casinos como el Monte Carlo no quieren encontrar problemas. Tienen un interés enorme en parecer perfectos. Un escándalo de fraude interno no es solo una pérdida de dinero. Es un titular de prensa que destruye su imagen. Es la llegada de reguladores con preguntas incómodas. Clientes de alto nivel preguntándose por sus cuentas. Philippe sabía que si alguien detectaba una anomalía, el primer impulso sería resolverlo internamente, en silencio, sin involucrar a autoridades externas. Y eso le garantizaba algo que ningún sistema de seguridad podía quitarle: tiempo. Para 1989, con casi $4 millones distribuidos y convertidos en activos, Philippe decidió acelerar. No fue impulsivo. Fue resultado de un análisis frío de riesgos. Llevaba 2 años sin señales de alarma. El sistema de reconciliación del casino seguía igual. Sus relaciones VIP eran sólidas. Philippe sabía con la intuición del abogado que todo tiene una vida útil. El momento de maximizar era ahora. Aumentó el monto de las ampliaciones de crédito, pasando de $300,000 a $700,000. Incorporó a un contador suizo, que no conocía el origen del dinero, para optimizar las inversiones. Generaba rendimientos adicionales que hacían crecer el dinero mientras seguía extrayendo del casino. Para principios de 1990, la suma total superaba los $6 millones. El patrimonio real de Philippe Renaud era diferente de lo que cualquiera habría imaginado. El último fin de semana de marzo de 1990, Henri Moreau visitó el casino Monte Carlo por última vez. La sesión fue la más tranquila. Apostó 100,000, ganó 42,000. Pidió liquidar su cuenta de crédito completamente mediante una transferencia a Ginebra, procesada sin observaciones. Antes de retirarse, se sentó en el bar privado y pidió una copa de Chateau Petrus del 79. Se la tomó despacio, mirando desde la ventana los jardines iluminados del Principado. Luego dejó una propina generosa, se puso de pie, ajustó su corbata y salió por la misma puerta. No hubo prisa. No hubo miedo. Fue una salida tan perfecta como todo lo que había precedido. En las semanas siguientes, Henri Moreau desapareció con la misma precisión con la que fue creado. Las cuentas en Ginebra fueron cerradas. La sociedad en Liechtenstein liquidada. Los documentos belgas no llevaban a nadie. No había huellas que seguir. Philippe había diseñado el fin de la identidad con el mismo cuidado que su creación. Henri Moreau no desapareció, simplemente dejó de existir, una diferencia que importa al buscar. El Departamento de Auditoría Interna del Casino Monte Carlo detectó inconsistencias en otoño de 1990. Identificar la magnitud real del problema tomó varios meses. La pérdida confirmada fue de 6.48 millones, distribuida en 47 operaciones a lo largo de 3 años. La dirección tomó una decisión, la que Philippe había anticipado: no hacer nada que trascendiera los muros del edificio. El caso fue clasificado como pérdida operativa. Se implementaron nuevos procedimientos. Nadie fue a la policía. Ningún nombre a las autoridades. Ninguna solicitud a Interpol. Philippe Renaud continuó su vida en París exactamente como antes. Su bufete siguió creciendo, su reputación impecable. Sus clientes llegaban con contratos complicados y secretos delicados. Nunca fue investigado. Nunca fue sospechoso de nada. Vivió con esa doble vida durante décadas, con la tranquilidad de quien ha construido una obra maestra y sabe que nadie la encontrará. En sus últimos años se retiró a una propiedad en la Provenza, entre viñedos y campos de lavanda. Tenía una bodega con más de 2,000 botellas, un jardín que atendía él mismo. Cenaba solo al atardecer con un vaso de vino y un libro. Los vecinos lo conocían como un hombre amable. Nadie sabía nada. Nadie tenía por qué saber nada.
Philippe Renaud murió en abril de 2011. Tenía 59 años. Causas naturales. No dejó confesiones, ni memorias, ni documentos que conectaran su nombre con Henri Moreau. Lo que sí dejó fue una colección de propiedades en el sur de Francia, valuadas en millones de euros. Un patrimonio que sus herederos recibieron sin saber de dónde venía ni cuándo comenzó a acumularse. El Casino Monte Carlo nunca recuperó un euro. El caso nunca llegó a un tribunal. El nombre de Philippe Renaud nunca apareció en ningún expediente. El Principado siguió brillando, sin que sus salones de terciopelo rojo guardaran la historia de lo ocurrido durante 3 años. Hay crímenes que terminan en condena. Hay crímenes que terminan en fuga. Y hay crímenes que terminan en un jardín de lavanda al atardecer, en el silencio perfecto. De quien hizo lo que pocos se atreven a imaginar, lo hizo mejor que nadie y se llevó el secreto intacto. Si este video te atrapó, suscríbete al canal, activa la campana y comparte esta historia. Cada semana traemos los casos más increíbles, los fraudes más audaces y las historias reales, que el mundo preferiría mantener en silencio. La próxima historia ya está en camino y no te la puedes perder.